¿Qué tiene que tener un libro para que a vos te trascienda? Cuentos que hablan de mundos paralelos, digamos, no existía esa idea, o existía muy, digamos, acá en Argentina existía cuánto existía. Y para mí, el lenguaje inclusivo, más allá de si estoy de acuerdo o no, era un tema que había que analizarlo. El ser humano está predispuesto biológicamente para inventar palabras, inventar morfología, y estando vivo no hubiese hecho eso. Claro. O por lo menos esa opinión, no uno sabe. ¿Y por qué sentís que Borges no ganó nunca el premio Nobel? Bueno, de la literatura argentina, una literatura leída por el mundo, ¿no? Y por otro lado, hacer que la literatura del mundo sea leída en Argentina. Dante o Borges. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Cápsulas. Hoy con Tommy tenemos el placer de poder hablar un rato sobre literatura con una persona adecuada para esto. Así que Martina, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Y para romper el hielo, la primera pregunta es: ¿qué encendió la llama por la literatura? Bueno, creo que si tengo que pensar una respuesta, una es que yo me crié, o sea, si bien tengo 3 hermanos mayores que me llevan bastante tiempo, digamos, que si mi hermano mayor tiene 52, para que se den una idea, entonces tuve muchas vacaciones sola con mis papás, y ahí es donde empecé a leer libros. Aparte, con mi papá teníamos mucho esto de pasarnos libros que nos gustaban, entonces creo que ahí es donde empezó mi amor por la literatura, y desde ya la escuela fue un factor que encendió mi llama, porque tuve una muy buena profesora de literatura italiana, y después tuve, digamos, el último año de la escuela donde vimos Borges. A mí realmente me inspiró a estudiar después letras. Creo que eso sería como ¿La familia muy lectora? Depende quién es, o sea, mi papá es lector, pero mi mamá también, mis hermanos lo normal, pero ninguno quizás como yo. O sea, tengo un hermano ingeniero, otro hermano músico, un hermano diseñador gráfico, entonces cada uno medio que eligió un camino, es decir, que no tengo así un referente de lector. Creo que la biblioteca la armé yo, por decirlo así. ¿Y cuál fue uno de los primeros libros en esa biblioteca? Y el primero fue Harry Potter. Harry Potter. Y eso fue que en la escuela la profesora de italiano nos leía los capítulos, así un día nos leía los capítulos en voz alta en primaria, y le pedí a mis papás que me compraran el libro. Yo estaba en 4º grado y lo empecé a leer, y fue una ida. O sea, cuando les digo esto de estar leyendo sola, era irme con el libro Harry Potter a leer sola y esperar a que saliera. O sea, creo que nunca tuve después ese fenómeno de estar esperando que saliera. Bueno, quizás Game of Thrones puedo estar esperando. Hay otra saga también de literatura fantástica que estoy esperando que salga el libro que sigue con mucha ansia, digamos, mi voz fijo. Pero creo que fue eso, la literatura fantástica, y sobre todo Harry Potter, sí, encendió. ¿En qué época de Harry Potter? No, y yo tenía el primer libro que leí a los 9. Después, imagínate que la primera película, que creo que salió en el 2001, 2002, yo tenía 11, que es la edad con la que arranca Harry Potter. Entonces, y cuando salió el último libro de Harry Potter, yo estaba en 5º año. Entonces, me sentí muy representada por las edades de hecho también de los actores. Creo que tengo más o menos la misma edad de los actores, entonces hay algo ahí de representación que... ¿Creciste con ellos? Crecí con ellos. Claro. Sí. ¿Y eras de abstraerte, digamos? O sea, ¿eras de, no sé, viciar un libro 2-3 días, una semana, o preferías leerlo de a poco? ¿Cómo era? Con Harry Potter y otros libros me he viciado de estar encerrada en ese mundo. Tengo una amiga con la que siempre bromeamos con que cuando uno está leyendo un libro fantástico, o sea, de terror y demás, vos después salís a la calle en ese mood, ¿no? Claro. Una vez bromeamos cuando fuimos a ver Piratas del Caribe, que salíamos tipo para bam pam, viste, por la calle. Entonces, sí, tengo esa cosa de viciarme con los libros. Obviamente depende de qué tipo de libro, sobre todo de ficción. Si no es de ficción, ensayos, voy leyendo así de apuchitos. ¿Hoy te sigue pasando eso con los libros? Sí. O sea, no con todos, pero creo que la emoción de leer un buen libro y de esto de enfrascarte en un buen libro no tiene comparación tiene comparación con pocas cosas, ¿sí? ¿Y te has instaurado así un hábito de la lectura? O sea, por ejemplo, decís, no sé, leo después de cenar todos los días, o es, bueno, a veces agarro un libro y leo 3 libros y después no leo por un mes. Lamentablemente no tengo ese hábito. No sé, por lo menos es mi experiencia como docente, no encuentro el tiempo para poder hacer eso.
O sea, porque vos como docente de literatura tenés que estar leyendo, por un lado, lo que escriben tus alumnos, corregir y demás, y por otro lado, lo que vas dando. Aunque vos hayas dado un libro 10 veces, lo tenés que volver a leer porque uno tiene que analizarlo con los estudiantes. Siempre aparte hay nuevas preguntas, nuevas visiones, la época también hace que los libros se lean de modo distinto. Entonces, el profesor de literatura lee mucho lo que se está dando, por lo menos en mi caso es así. Soy muy lectora en vacaciones, ahí es donde empiezo todos los libros que tengo ganas de leer, los meto ahí. Ahora no sé, desde la dirección leo un poco más, pero después de clase, digamos, uno está muy cansado para leer. Me pasa que necesito algo que sea tonto, digamos, entonces me cuesta encontrar el momento de lectura. ¿Cómo te encontrás con la relectura? ¿Te gusta o decís, no, prefiero leer un libro nuevo? No, me encanta releer. ¿Sí? Si hay un libro que me gustó mucho, releerlo sabiendo lo que va a pasar, es muy lindo. Si está bueno el libro. Si no está bueno, pero no sé, me pasaba con libros así clásicos como Cien años de soledad o La Divina Comedia, El Quijote, digo que uno los va dando varias veces. Cada vez que uno los vuelve a leer, le encuentro otra óptica, como les decía, también desde el contexto. El contexto sea político, o sea, el contexto actual hace que uno cuando lea un libro, cuando lee un clásico, puede releerlo desde otro punto de vista. Y eso está bueno. ¿Y también tu situación personal o no? Totalmente. Sí. Pero sí, me encanta volver a esos libros que me han gustado. De hecho, Harry Potter lo he leído, no sé, pero muchas veces. ¿Un aproximado? Yo creo que 30 veces puede ser. ¿30? Sí, yo creo que 30 ¿Pero la veces. saga entera? Sí, yo creo que 30 veces sí. Pero, No sé qué, depende de qué libro, pero sí, 30 veces puede ser. Sí. ¿Qué tiene que tener un libro para que a vos te trascienda? Primero esto, que lo puedas volver a releer y encontrarle otro punto de vista, ¿no? Borges justamente lo que decía es que para ser un buen escritor primero hay que ser un buen lector. En definitiva, el verdadero autor es el lector, ¿no? Porque el lector es el que le pone el sentido a la obra. Por lo menos eso es lo que yo siempre busqué también como docente, que no sea solo que ustedes... Porque también te pasa que a medida que ustedes van creciendo leen menos, ¿no? En general, digamos. Y pues están más cansados, tienen más carga horaria, digamos, son menos honestos, digo, porque los más chiquitos te dicen, no leí, ¿no? Pero el más grande encuentra, ahora con la inteligencia artificial también nos complica un poquito la vida, porque hay muy buenos resúmenes. Pero creo que el buen libro es el que hace que, digamos, por lo menos que uno busca en ustedes es que lo puedan leer, interpretar, ¿no? Quiero decir, darle un sentido y no solo leer el resumen. Entonces creo que el buen libro, para que sea bueno, tiene que permitir que haya más de una lectura, si no, se cierra en el autor y ya está. ¿Y cómo haces para que un chico, un adolescente tenga la gana de leerlo? Primero tengo que tener ganas yo. O sea, creo que mucho de la impronta del docente es clave. Después también es buscar el interés de cada estudiante. Entonces por ahí, no sé, a vos te interesa, qué sé yo, la parte artística de un libro, entonces uno puede buscar desde ese lugar que vos lo trabajes desde lo artístico. Digo, por ejemplo, lo que puede ser hacer un video, hacer un podcast, y puede ser que a otro le interese, no sé, más cómo está la estructura de la lengua. Entonces creo que por ahí es encontrar qué le interesa a cada estudiante como para engancharlo. Y después a mí me resultó elegir los libros que a mí me marcaron en la infancia. Entonces por eso incorporé Harry Potter, por eso en su momento hicimos Caídos del Mapa, que fue otro libro que también me marcó de chica. Digamos, buscar libros que a mí también me hubiesen marcado de algún modo. Claro. ¿Y qué importancia crees o qué rol crees que tiene la literatura o la ficción en los chicos, en general en la educación, en la parte de vida de uno, ¿no? ¿Crees que es algo importante? Sí, creo que es clave. No porque yo haya dado literatura, pero creo que es una materia troncal la literatura. Digamos, como ver la literatura y lo que es la lengua es troncal. O sea, en lo que refiere a la literatura, digamos, los libros, digamos, no solo reflejan, sino que refractan, por decirlo así, es medio adorniano, pero refractan lo que es el contexto social, ¿no? Entonces vos tenés un libro como Fahrenheit, y salió en el 53 y está analizando qué pasa con los libros, qué pasa con el control del pensamiento, el control del Estado, la educación. Digamos, hay un montón de planteos, más allá de que el libro lo odian, uno lo da y lo odian, y después está quien lo ama, por lo menos hay 2, 3 que lo terminan amando.
no sé, qué se digo, Rebelión en la Granja, hay un montón de libros que están refractando lo que pasa en el momento y hoy sigue pasando, digamos, hoy hay un montón de libros que están de algún modo refractando lo que pasa en el mundo. Entonces creo que la literatura tiene ese poder, también el poder de adelantarse, porque vos tenés libros como, no sé, La Invención de Morel, que también es otro libro que a veces muchos odian. No, gran libro. Pero es un gran libro, a mí me marcó la vida y me marcó desde la universidad. Es un libro de 1940 que está hablando de hologramas. Claro. Digo, y no existía ni la idea, ¿no? Y vas a Borges y tiene cuentos que hablan de mundos paralelos, digamos, no existía esa idea, o existía muy, digamos, acá en Argentina existía, ¿cuánto existía? O sea, ¿cuánto sabía Borges de eso? Entonces, creo que la literatura tiene ese papel todavía clave de incluso adelantarse a veces a cuestiones que todavía por ahí ni se imaginaron en lo real, ¿no? Claro. Y la ficción en los niños, ¿crees que le da, no sé, les abre la mente? ¿O qué crees vos que hace la ficción en un chico? Sí, creo que, digamos, la ficción y sobre todo que lean en papel, ¿sí? En el libro en papel, que lo escriban, que lo marquen, eso hace que abra la cabeza, pero aparte que, más allá de, quiero decir, muchas veces la ficción hace que muchos chicos, digamos, si hablamos de chicos, digo, de primario, hasta los 11, 12, en muchos casos de repensar su propia vida a partir de la ficción. Digo, muchas ficciones que uno lleva a la escuela, uno trata de que aborden distintos temas. Quiero decir, no sé, puede ser la discriminación, empatía, puede ser una guerra, la violencia, y muchas veces esos libros permiten que los estudiantes también analicen qué está pasando en casa. Claro. ¿Sí? Nosotros nos preguntaban mucho, de hecho este año tuve varios debates con algunas familias sobre este tema, porque no sé por qué era un tema que estaba en boga, de por qué los libros son tan deprimentes en primer año, ¿no? Sí. En primer año está Fahrenheit, está Los ojos del perro siberiano, digo, hay libros que son El niño densos. encima de la montaña. El niño en la cima de la montaña. Ahora incorporamos Maus, que es un libro que es una novela gráfica que relata la historia de un sobreviviente de Auschwitz. Entonces, ¿qué pasa? Son libros fuertes, pero para mí es necesario que veamos, que los estudiantes puedan ver ese porque si no, sobre todo sea una escuela privada como en el caso donde yo trabajo, pero digo, hay realidades a las que no nos enfrentamos. Y por medio de los libros uno se puede enfrentar a esa realidad. Quiero decir, Primo Levi, de Ana Frank, es necesario que se lean esos libros. Y después también lo que pasaba mucho es que leímos libros donde la familia es un problema, ¿no? Digamos, donde donde el tema está en casa. Que está sobre sí, es deprimente, pero en realidad es la historia de un tipo rebelde que, digamos, se enfrenta al gobierno, que encuentra en la literatura el placer, que se pregunta si es feliz. Digo, es un libro más que eso, ¿no? Y lo mismo Los ojos del perro siberiano, porque uno dice, bueno, es la historia de un chico que tiene un hermano con SIDA y que se muere, ¿no? Perdón, sí, no quiero spoilear. Básicamente. Pero es básicamente el primer capítulo de murió mi hermano hace 5 años y es así arranca. Está bien, si vos te lo tomás así, digo, como papá, mamá, decís, ¿qué está leyendo mi hijo? Está leyendo la historia de un nene que tiene un hermano con SIDA.
Pero en realidad la historia es de que el nene que entiende que su casa es cerrada, que es un padre que no habla, que es una madre que solo cocina, que está con la jardinería, que no le hablan al hijo, que dicen que tiene leucemia y no dicen que tiene sida, que hay algo escondido. Entonces, para mí al contrario, es la historia de un nene que se enfrenta a la familia y después también siempre para hacer el enfrentamiento, ¿no? Pero digo, y se va de la casa y encuentra su identidad. Entonces, si vos te quedás solo con eso, y sí, es solo eso, pero me parece que hay más que eso, ¿no? Claro. Dentro del aprendizaje. ¿Y tenés miedo que quizás empiece a, en cierto sentido, desaparecer la literatura? ¿O crees que es algo que va a ser inamovible? Porque generalmente quizás, no sé, un adolescente por ahí hace 50 años leía mucho más que uno de ahora, y quizás dentro de 50 años va a ser aún menos. No. O sea, es un miedo que he tenido, sí. O sea, sobre todo por la aparición del ebook y de todo lo que es lo digital. Y bueno, el chat GPT y demás hace que uno se preocupe y dice, van a seguir leyendo si pueden leer el chat GPT. Nuevamente, o sea, si yo pienso en mi época como estudiante, no todos leíamos. Digo, no, tampoco existía que leyéramos más. Digamos, ¿Cómo hacían? No, a ver, te hago con completa honestidad. Sí. El Quijote, por ejemplo, yo tenía una profesora que nos daba por capítulos. No es que nos dio, tienen que leer todo el Quijote para tal fecha, por Claro. suerte, porque eso me parece imposible. Pero bueno, nos daba por capítulos. Yo en general siempre fui, en un 95% les puedo decir que yo fui muy cumplidora como estudiante. Pero he leído resúmenes, ¿sí? Porque aparte no sabía si te tomaba o no. Te podía tomar Claro. como que no. Pero después está el que lee el resumen y que se queda solo con eso, nuevamente, con solo el contenido. Y después está el docente que te toma no solo el contenido, te toma cómo lo analizás vos, cómo lo interpretás, entonces el resumen te queda chico. O por ahí el resumen te queda suficiente, entonces hay que preguntarse por qué el resumen es suficiente de un libro. No sé si me entienden, ¿no? Claro. ¿Por qué para ese docente es suficiente, digamos, te va bien si solo estás dando el contenido? Entonces, yo me preguntaría más o sobre el libro o sobre qué está pasando en la evaluación ahí, más que sobre si la literatura va a desaparecer. Eso por lo menos no me preocupa. ¿Y la Sí. transición a películas? ¿Qué opinas de las adaptaciones? Depende. ¿Puedo incluir películas y series? Obvio. Sí. Porque, no sé, películas, a mí me pasó con Harry Potter, ya que estábamos hablando antes de eso, que para mí la primera película fue una decepción. O sea, yo venía desde cuarto grado, me compraba revistas, en ese momento estaba mucho eso de comprarse revistas de Harry Potter y demás, y veía las fotos de los personajes y decía, ay, qué bien, van a venir, van a estar, qué sé yo, van a actuar así, van así. Y cuando fui a ver la película, tuve una primera gran decepción, ¿no? De lo que me encontré después, y sobre todo también te pasa que como fanática de Harry Potter uno busca que a los otros les guste Harry Potter, y si ven solo la película es insuficiente. Entonces también me pasó como docente en muchas ocasiones cuando di Harry Potter y me decían, no, yo ni idea, no vi la película, no la veas. O sea, primero lee el libro, ten la experiencia así como virgen, y después, si vos querés, mirá la película, y no te quedes solo con eso. Pero no sé, por ejemplo, hay series, ahora hay una que a mí me parece que está bien lograda, que es El cuento de la criada. El libro de Margaret Atwood también cuenta como una sociedad totalitaria en Estados Unidos, donde las mujeres, o sea, justamente empieza a haber un problema bueno, claramente, o sea, refleja lo actual. Empieza a haber menos tasa de natalidad, menor tasa de natalidad, hay un problema de nacimientos y demás. Y también hay una homofobia en la sociedad. Y bueno, ¿qué pasa? Empieza a, digamos, se genera este régimen totalitario donde las criadas son utilizadas para procrear, ¿no? Son aquellas que pueden procrear. Y la serie, ahora la estoy viendo después de haber leído el libro y lo amplía. O sea, no se queda solo. Para mí que creo que la buena película / serie es la que toma el libro y lo amplía. Digamos, genera algo nuevo. Si no te pasa, como decíamos antes, esto de la relectura, uno relee algo que puede releerlo y que le da algo nuevo, ¿no? Entonces la película que no te da algo nuevo, un poco que queda ahí. Pero no sé, hay grandes películas que incluso han sido quizás mejores que el libro, no sé, El Padrino, digo, hay películas. ¿Vos preferís uno que por ahí no sea tan fiel a la historia, pero que cuenta algo más? Exacto. Mirá, pensé que iba a ser al contrario, que cuanto más reflejaba... Que haya una reversión, porque después te pasa con, no sé, Harry Potter. Igual es interesante el fenómeno Harry Potter porque cada película fue dirigida por un director distinto y cada uno le dio su impronta, ¿sí?
yo las vuelvo a ver, no tengo, de hecho las sigo viendo. Pero, no sé, El Señor de los Anillos, por ejemplo, es bastante fiel, pero hay personajes que ganan matices mucho más lindos, ¿sí? Bueno, y un ejemplo clarísimo es Game of Thrones. Game of Thrones, en definitiva, los escritores se adelantaron al autor, porque todavía no escribió el final el autor, y el Game of Thrones está ya al final, todo terminó. Hay mucha gente enojada con cómo terminó la serie, entonces el autor, de hecho, se está replanteando si terminarlo o no el libro. Eso, ahí es donde se adelantó un poco la ficción en la tele, a los tiempos televisivos son otros, ¿no? Y la plata también es otra. Pero bueno, depende. Y ahora quizás moviéndonos un poco, pero ¿qué sentís que un autor hoy puede reflejar de digamos, sobre qué decís que se puede crear literatura hoy en día, ¿no? Vos hablás de, quizás en Fahrenheit se reflejaba un poco la situación social del momento. ¿Sentís que ahora tiene que seguir estando esa importancia, ese valor, o se tiene que apuntar quizás a otro lado? Y para mí siempre el libro, por eso yo antes cuando decía el tema del reflejo es hasta ahí, ¿no? Hay un filósofo, escritor que se llama George Lukács, que justamente lo que decía es, él planteaba si narrar o describir la realidad, ¿no? Si vos la describís, básicamente estás solo reflejando, o sea, es una foto. ¿Y de qué sirve eso? Porque yo la foto la puedo ver, ¿no? En cambio, si uno la narra, en la narración hay un punto de vista, ¿no? Entonces, para mí, el buen libro, digamos, actual es el que narra lo que está pasando, pero no necesariamente tiene que estar diciéndote, mira, está pasando esto, sino que por ahí, frente a, no sé, puede haber un fantástico que esté analizando un problema de lo actual, ¿no? No sé, hoy en día, por ejemplo, pensando en Argentina, ¿no? Vos tenés una Samantha Schweblin que escribió Distancia de Rescate, que es un libro que yo he dado en la escuela, que está poniendo en discusión el uso de agroquímicos, ¿sí? Acá en Argentina, ¿no? Y también está poniendo en juego la maternidad y otros temas que son más de actuales, digo, que son atemporales, ¿no? Digo, la maternidad es un tema temporal. Pero no sé, tenés otra autora, ahora yo estoy leyendo uno que se llama La Llamada, de Leila Guerriero, que lo que hace es analizar el caso de una sobreviviente de la ESMA, ¿no? Entonces, ahí es una crónica periodística que claramente está planteando desde un punto de vista, digo, porque ahí la polémica es por qué sobrevivió, ¿no? ¿Es traidora, es heroína, qué es, ¿no? Entonces después tenés Mariana Enríquez, por ejemplo, que también es otra gran autora argentina, y ella escribió un librazo que es Nuestra parte de noche, que es un libro de terror, un terror perverso, no es un terror tipo como que pero es un terror, y realmente cuando yo lo empecé a leer dije, yo no sé si esta noche duermo, y es un libro de 400 páginas y es la historia de un padre y un hijo que son mediums, o sea, que hablan con los muertos, y vos decís, bueno, eso, ¿de qué está hablando la realidad? Y en realidad el libro después pasa por la crisis del 2001, digamos, y bueno, va pasando por la realidad argentina. Pero digo, sí, hay muchos temas de los que se puede quizás hablar tangencialmente sin estar describiéndolos, ¿sí? No sé si me entienden a nivel metafórico, sí. ¿no? Sí. O sea, preferís que te cuenten lo que sienten ellos en el momento a que cuenten la historia. Exactamente. Claro. Sí, que haya un punto de vista. Siempre lo hay, es imposible que no exista. Y te quería preguntar yo, volvemos sobre las pelis. Sí. ¿Vos crees que las pelis ayudan a la literatura o es como tenés la peli y no leas? Me encanta. Sí, yo creo que son, a ver, son todas disciplinas artísticas, ¿no? Sí. Entonces, digo, porque también la literatura es lingüística, pero después hay, digamos, el único tipo de lenguaje no es el escrito, ¿no? Sino que también hay otros lenguajes como la danza, el teatro y demás. Entonces, sí creo que muchas veces se complementan, y te digo, como docente, a mí me ha servido que haya habido alguna película y demás, porque a veces es como, bueno, veámosla, analicémosla en clase, y analicemos qué está pasando en relación al libro. Entonces, Claro. ahí es donde sirve. Para comparar. Comparar, analizar qué pasó, qué quiso hacer el autor, incluso de Harry Potter, digo, qué pasó ahí. Pero digo, con cualquier película, obra de teatro, sirve ver qué hay en la reversión, ¿no? Justamente porque en la reversión está la idea de que cada nueva lectura es una nueva escritura de esa obra, ¿no? Entonces hay una reinvención y justamente la búsqueda es que se reinvente. A mí muchas veces como docente di como tarea esto de
reversionar una novela. Y en esa reversión está, digamos, qué lectura hiciste vos, hasta qué punto, digamos, dónde quisiste jugar, hasta dónde, no sé. Entonces, sí, yo soy pro de películas. Y eso de recrear un alumno la obra también es una manera de ver si leyó realmente o si leyó un resumen. Totalmente, totalmente. Hay veces que uno no se puede dar cuenta, ¿eh? No, sí. Hay alumnos muy pillos. Pero, pero digo, también está, digo, porque uno cuando está evaluando, no está solo evaluando, qué sé yo, creatividad o demás, cómo escribir gramaticalmente, sino también otras cosas. Entonces, sí, el estudiante que llega por ahí ese 10 es el que pudo hacer todo eso. Pero no sé, por ejemplo, ayer había una polémica, digo, hablando de reversiones, de las reversiones de las películas de Disney, ¿no? Digo, Sí. bueno, ahora salió sí. Mufasa, pero digo, no sé, la Sirenita generó mucha polémica. Para mí está bueno volver a ver qué pasa con cómo reversionan, no sé, Mulan, ¿viste? ¿Qué pasa cuando la reversionan ahora? ¿Qué están queriendo decir? Porque en definitiva Disney, si vos te pones a analizar, la historia de la princesa que se escribió 10 millones de veces, ¿no? La princesa que está con el príncipe y demás, y que es rescatada, digamos, después se fue reinventando y llegás a una Elsa de Frozen que es la que va a rescatar a la hermana, ¿no? Y es la misma princesa, casi con las mismas facciones. Entonces, y vos decís, bueno, ¿la volvieron a escribir? Sí, la volvieron a escribir, pero desde otra perspectiva. ¿Por qué? ¿No? Lo reescriben así, bueno, porque hay algo de época que hace que lo tengan que reescribir de un modo. Y también Disney con estos cambios tiene una cierta bajada de línea, ¿no? Sí, hay una... Disney es político. Es político. Es político, sí, y es tremendo porque digamos, lo hace muy bien, porque lo hacen niños, digamos, sin que nos demos cuenta, ¿no? Hay un autor muy bueno que hace eso, también un escritor argentino que es Juan Sclar, que él tiene un libro que se llama Ideologías Animadas, y no sé, por ejemplo, plantea El Rey León, uno se queda con esto de Carpe Diem, disfrutar la vida, ¿no? Hakuna Matata. Pero en realidad no es el final de la película es que Simba tiene que volver al trono, o sea, el momento de la juventud es el momento de Hakuna Matata. Pero hay un momento donde viene el Rafiki, el simio, y le dice, che, macho, vos, digamos, tu trabajo es ser rey, entonces tiene que volver. Y fíjense que el final es que vuelve y se restaura la monarquía. O sea, que en realidad no hay mucho cambio de gobierno, por decirlo así. Entonces, el mensaje para un niño en realidad es, está bien que vos la pases bien con Timón, Pumba, que está todo bien, pero hay un momento donde tenés que volver, que es cuando creces, ¿no? Y bueno, ahí tenés una bajada de línea clara. Sí, y cuando o cuando vos elegís libros, me imagino que vos personalmente no, Sí. pero ¿hay una bajada de línea sobre qué libros se pueden dar y cuáles no? Depende del año. O sea, es larga la respuesta. A ver, todo lo que es, o sea, hay orientaciones, ¿sí? Hay un diseño curricular que uno trata de respetar, ¿sí? Digamos, en el caso de Argentina nosotros tenemos un sistema federal de educación que hace que cada provincia se maneje de un modo, digamos, pero hay un diseño curricular base. En el caso de la escuela donde trabajo yo, digamos, en los libros que son de primaria, te estoy hablando hasta sexto, séptimo grado, primer año uno puede elegir si había temas, ejes de análisis que estaba bueno abordar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la mujer, uno decía, bueno, casa de muñecas, o géneros, entonces vos tenés que tener no puedes dar 6 policiales, claro. ¿sí? Tenés que dar un policial, uno de aventuras, uno. Entonces ahí hay mucho trabajo entre colegas de, mira, me funcionó mucho este libro, está bueno para dar, hemos cometido errores, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo que en el año de ustedes yo había recomendado un libro que era sobre 2 hermanas que huían del franquismo, que era Solo queda saltar, creo que no lo leyó nadie. Sí, lo recuerdo. Ese libro lo leí yo en las vacaciones y le dije a un colega, le digo, ¿te parece si incorporamos tiene franquismo, tiene mujeres, tiene totalitarismo, tiene Argentina, tiene todo lo que nos sirve desde varios puntos de vista, usémoslo. No sé si fue porque fue el 2020, pero hemos recibido como que mucha queja de estudiantes y aparte de familias como, che, este libro es demasiado deprimente, ya es como demasiado. Entonces ese, por ejemplo, lo sacamos. Digo, una vez toma decisiones. Hay veces que he incorporado libros por recomendaciones de estudiantes. O sea, de que me hayan dicho mucho, tenés que leer este libro, tenés que leer este libro, tenés que leer este libro. ¿Tenés un ejemplo? Sí, tengo 2. Uno es Matilde debe morir, que se incorporó en el segundo año. Ese, una estudiante en su momento me decía, tenés que leer este libro, tiene alguna cosa borgiana, vas a ver, qué sé yo. Bueno, lo leí y dije, ¿sabes qué? Sí, lo incorporo. Y después otro
que quedó ahora en sexto grado, es La Tierra de las Historias, que es una saga que son 2 hermanitos que se meten como en los cuentos maravillosos. Entonces, ese libro, que es de 400 páginas, también fue polémico incorporarlo, porque incorporar en sexto grado un libro de 400 páginas, imagínense que al principio los estudiantes se asustan mucho. ¿Sexto grado qué edad? 11 años, pero lo dividíamos en 2. Ah, bueno. No, y ese libro es un éxito. Y ese, por ejemplo, fue una recomendación mía y quedó. Pero bueno, vos me decías si había algunos libros que sí o sí había que quedar. Y sí, hay algunos que son clásicos de literatura española, latinoamericana y argentina, que no puede ser, digamos, hay una cierta responsabilidad civil que uno tiene de que ustedes no pueden salir sin haber leído esos libros. Quizás no completos, pero por lo menos haberlos analizado y conocido, ¿sí? O sea, El Quijote, el poema de Mio Cid, 100 años de soledad, o sea, son libros que, pero aparte que vale la pena leerlos. Quizás es cierto que la edad es compleja, la escuela, porque ustedes por ahí cuando lo lean en unos años, lo van a leer quizás con otros ojos, ¿sí? Que es lo que me pasa a mí, cuando yo vuelvo a leer algunos libros digo, este libro lo había odiado cuando era chica, odiado, y lo vuelvo a leer y digo, pero esto es una genialidad. No sé, Fahrenheit también, digo, yo en su momento cuando lo leí en la escuela lo odiaba, y después cuando uno lo vuelve a leer como adulto dice, pero esto es una genialidad, ¿cómo puede ser? Y uno trata de transmitir eso. ¿Y sentís que está bueno o sentís que es un poco peligroso el hecho de tener que abordar ciertos temas, digamos, porque quizás en base a los temas que se eligen desde arriba hay ciertos libros que quizás no se pueden tocar o puede llevar una cierta censura, no sé cómo lo ves? Mira, nunca sentí censura en relación a los libros. Desde arriba hablamos desde la política. Desde la parte política, digamos. O por ahí desde la escuela, decir un rector o demás. Nunca sentí como una bajada de línea así. Sí, por ahí hubo cuando ustedes atravesaron, digamos, todo lo que es la secundaria, hubo un momento donde aparece el lenguaje inclusivo, por ejemplo, digo, sacando del tema libros. Y para mí, el lenguaje inclusivo, más allá de si estoy de acuerdo o no, era un tema que había que analizarlo a nivel gramatical. Analicemos qué es el lenguaje inclusivo. Está bueno analizarlo, a ver por qué salió, qué surge, qué es morfológicamente, está bueno también, porque incluso entender de cuándo se utiliza, cuándo no, para un estudiante que está aprendiendo gramática está bueno, porque se incorporan algunos casos, algunas palabras, se incorporan sustantivos, artículos, entonces ahí está interesante. Pero me acuerdo de que en su momento cuando salió la resolución de que no se podía hablar y demás, para mí igual tratarlo estaba bueno, y cuando uno hablaba de eso era como, no queremos escuchar, muchos estudiantes eran, no quiero ni escuchar este tema. Entonces ahí sentí quizás más censuras de ese lugar, como no hablemos de este tema, que para mí estaba bueno analizarlo, y por ahí ni estando de acuerdo, digamos, como estaba bueno verlo, y quizás ahí sí sentí que, acá hay una bajada que no está buena y que llega a los chicos por medio de lo que ven en casa, los medios, las redes sociales. O sea, ahora ustedes tienen muchos más estímulos aparte del de casa. Digo, aparte de escuchar a sus papás, escuchan, no sé, streaming, o sea, tienen demasiados estímulos a veces que son medio peligrosos en cuanto a temas. Y en cuanto a los libros, no sé, para mí siempre estuvo bueno. En algunos casos, a ver, sí me ha pasado en situaciones con estudiantes particulares de decir, este libro justo está tratando este tema y justo este estudiante está pasando por esto, lo di, ¿no? Esa preocupación. Claro. Más que, no sé, por ejemplo, con La Tierra de las Historias empieza con la muerte del padre. Entonces, el año que lo arrancamos a dar, había pasado que justo habían muerto varios padres, ¿viste? Porque estaba el COVID y demás. Entonces fue como, entonces bueno, ahí tuve que llamar a varios mamás. Mira, vamos a guardar este libro. Muere el papá. ¿Está bien? Ahí claro. Fue como pedir permiso. Y debe ser duro también para el chico que lo lee. Que lo lee, sí. La verdad es que por suerte del otro lado siempre fue como, mira, está súper aceptado el tema. O sea, al contrario, digamos, léanlo. Gracias por preguntar. Inclusive siempre. Por ahí le atraviesa más la historia. Totalmente, sí. Pero después, no sé, ¿ustedes alguna vez vieron algún libro así que dijeron, este libro está polémico? O sea, ¿les viene a la cabeza, a la mente? Estoy pensando. Yo creo que quizás más que polémico el hecho de lo que hablábamos antes de qué depresivo que es todo esto. Claro. El niño lancé una montaña, lo leí en pandemia y me pareció fuerte, muy triste. Pasa que para mí el 2020 siento que todos los libros se magnificaron, ¿no? Porque eran ustedes y el libro. Claro, también. Era eso. Entonces, y también era ustedes y la escuela.
¿no? No sé cuánto, sobre todo el principio cuando, si se respetó la cuarentena y más, pero digo, todo el principio, yo me acuerdo cuando empezó, fue como medio de un día para otro. Hubo un viernes que yo tenía un quinto año y les dije, che, si no nos llegamos a ver, bueno, nos vemos por el Classroom, hablábamos, qué sé yo. Yo tenía data de que ya arrancaba el lunes. De hecho, mi cumpleaños fue el domingo ese. Fue el domingo previo. Yo ese domingo que cancelé mi cumple, estaba tomando un café como sola porque estaba como festejando y vi la noticia de se suspenden las clases, qué sé yo. Me acuerdo que al día siguiente o el martes ese hice un video de YouTube de media hora explicando Góngora. Se lo subí a los chicos, les hice todo un cuestionario tipo voy a ver que lo hayan visto y después claro recibí tengo dislikes digamos y ahí dije no, tienes razón, o sea 40 minutos explicando Góngora en YouTube no va a ser el modo. Bueno, después apareció lo que es el Zoom, el Meet, pero el 2020 creo que fue también todos los libros siento que se podían ver así. Me quedé pensando, volviendo atrás, el Sí. lenguaje inclusivo. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Desde la política bajaron que no se podía hablar? Hubo un día que llegó una resolución donde no se podía hablar en lenguaje inclusivo. ¿Pero como una carta a la escuela? Pasa que nosotros recibimos comunicados de lo que es la Dirección General de Escuelas Privadas, ¿sí? Y también uno recibe newsletters del ministerio, digamos. En muchos casos no es que son mails como usted tiene que... Claro. Sino, por ejemplo, no sé, ahora salió una resolución de que recomienda, no es que se prohíbe el uso de dispositivos, pero plantea en Argentina que se recomienda que no se utilicen. Y también nos llegó lo mismo desde Italia. Y digo, es algo a nivel internacional, que hay una bajada hay una política educativa, si lo podemos llamar así, de que no se utilicen los dispositivos en la escuela. Y después vos como docente tenés un margen pero bueno, a mí me pasó como docente, yo nunca utilicé el lenguaje inclusivo yo. Tampoco digo en la vida, pero digo, no lo usé en clase. Y me pasó como docente que vengan los chicos y me dicen, no, porque hay un docente que está usando el lenguaje. A mí me dio como una especie de casa de brujas y tampoco estaba bueno que se generara eso. Pero bueno, pasaba mucho que llegaba un momento que ya era como, a mí me gustaba siempre armar, sobre todo cuando empiezan a crecer un poco más a partir de los 13, debates. Pues siento que en los debates se ponen en juego muchas cuestiones, ¿no? O sea, se ponen en cuestión, digamos, todo lo que es contenido, porque hay que buscar, hay que tener manejo de la información, pero también está todo lo que es la parte lingüística, de qué conectores se usan, qué pausas se hacen, cómo se convence al otro y demás. Y un año que era el lenguaje inclusivo era el tema como top, la legalización del aborto era otro tema top, y después ya hubo como un año que ya era como basta hablar del lenguaje inclusivo, basta, no queremos debatir más de eso porque se ve que era un tema que se tocaba en varias materias. Claro. También hay un error también nuestro de no saber qué es lo que está pasando en las otras aulas. ¿Y crees que tiene el futuro el lenguaje inclusivo? A ver, para mí el lenguaje no sé si va a tener futuro, o sea, sí me parece como fenómeno súper interesante porque nace solo. A ver, los cambios morfológicos y los neologismos que surgen, digamos, palabras que también inventan ustedes, pues el ser humano está predispuesto biológicamente para inventar palabras, inventar morfología, digamos, no sé, tengo una amiga que me dice, no, porque mi hija dice yo no sabo. Está perfecto, porque en realidad la nena ya entendió que hay un sistema que la primera del presente singular es o. Entonces, bueno, después va a entender que yo sé, pero digo, ya entendió, lo regularizó. De hecho, hay estudios que incluso con lenguaje de señas, en algún pueblo donde no había ningún sordo, cuando surgió otro sordo empezaron a desarrollar ese lenguaje de señas porque el ser humano está predispuesto biológicamente para desarrollar la morfología. Eso es hermoso. Entonces el lenguaje inclusivo es interesante porque surge por una cuestión política, a diferencia de otras cuestiones morfológicas que surgen. Para mí sí tiene futuro. Si vos me decís si el lenguaje va a cambiar una realidad, no. Digamos, qué sé yo, el árabe es inclusivo, el inglés también. No. Y no particularmente los países que utilizan árabe y que utilizan inglés no son particularmente inclusivos. Entonces, no me parece que esa sea, pero sí que, digamos que es una cuestión política usarlo, digamos, y me parece súper respetable como cualquier otra decisión.
y sí, analizable, como todo. Muy interesante eso, el árabe, que es inclusivo. Es no inclusivo. sabía. Yo lo he escuchado y dije, mira, porque yo tampoco sé árabe. Sí, no, por favor, les pido, no me pidan eso. Pero es un tipo de lengua inclusiva. Claro. ¿Y crees entonces que no hay, digamos, quizás una correspondencia entre idioma y sociedad, o sí la puede haber? Qué lindo. Amo esta palabra, es súper de mi formación de letras. La pregunta está buena. A ver, el lenguaje sí refleja el pensamiento, ¿sí? Eso seguro. Pero no siempre, digamos, hay algo donde ahí la lengua va más allá de lo que es las acciones, ¿no? Entonces, no, el lenguaje, digamos, no, hay algo ahí donde no hay siempre una correspondencia entre lo que es el lenguaje y el contexto, ¿no? Las acciones, lo real. Ahí hay algo donde falla, donde, digamos, hasta que no cambie, a ver, voy a decir algo marxista, pero digo, hasta que no cambie la estructura económica, ¿sí? Por más de que el lenguaje cambie, va a seguir habiendo desigualdades, sea de mujeres, varones, sea de lo que sea, digamos. Porque digo, el lenguaje inclusive me parece que va más allá de solo eso, en el planteo quiero decir, ¿no? Pero hasta que no haya cambio de base, el lenguaje puede hacer visible algo, ¿no? Es como un poco la literatura. ¿La literatura va a modificar algo? No, pero que hace algo visible, sí. ¿Y que es necesario que algo sea visible? Por ahí, sí. ¿Qué libros políticos crees que marcaron? A ver, ¿en qué sentido? Que, no sé, que marcaron una sociedad en el hecho, no sé, Argentina, no sé cuál podría llegar a ser. O que mostraron algo. Y bueno, Mostraron algo. el Martín Fierro, sí, que creo que sí, es un gran libro que marcó algo, porque digamos, fue considerado o es considerado un héroe. Y está, bueno, justamente Borges decía, mira, si quizás se hubiese considerado otro héroe y no Martín Fierro, que era alguien que huía de la policía, digo, era un rebelde total. Pero fíjense que también la historia del Martín Fierro es súper triste, porque en definitiva es un tipo que huye de la policía y después vuelve, ¿no? O sea, se reconcilia con lo que es el pueblo, la nacionalidad. O sea, en definitiva es un manso el Martín Fierro, ¿no? Digamos, bueno, quiero decir, vuelve de a... Si va con los Sí. indios, se ve que es peor que lo que Se ve que es tenía peor, antes. de hecho los indios es un horror como están descritos, pero es parte de ese momento, de esa época. Digo, en el momento en que se escribe el Martín Fierro se estaba conquistando el desierto, ¿no? Entonces había un clima de época. No sé, para Italia, la Divina Comedia, digo, más allá de que uno dice, bueno, es algo súper ficticio, ¿no? Yo siempre discutía con una profesora y digo, pero espera, Dante, ¿posta creía que él tuvo una visión mística de que él hizo todo ese viaje? Y una profesora me discutía y me dice, mira, para un tipo medieval católico, no te va a mentir. No te puede mentir sobre que vio a Dios. O sea, ¿cómo te va a mentir con eso? ¿No? Y yo le decía, pero no puede ser. Y me dice, pero te estás viendo muy contemporáneo. Me dice, lo estás viendo... Y yo digo, pero no, digo, está re loco entonces, Dante, ¿no? Con todo respeto. Y no sé, si vos te pones a leer ese libro, aparecen papas, aparecen, digo, en el infierno, en el peor de los círculos, y es un libro súper político que marcó Italia. Sí. Y por ejemplo, bueno, España, si vamos a ese, si vamos a los grandes clásicos, fíjate que el Quijote también es un caballero venido a menos, o sea, que está poniendo en tela de juicio todo lo que es la nobleza, ¿no? Una nobleza que está mostrando una riqueza que no existe en un momento en que España estaba en crisis. Entonces, sí, hay libros que han marcado muy fuerte lo que es la literatura en general y creo que por eso también se siguen leyendo. Y también viniendo más para acá, no recuerdo bien la generación, pero que está en contra de Franco. Sí, Todo eso la del también. 27. Sí. Y en Argentina, ¿crees que hubo una generación así? Bueno, está la generación del 37, que es Mala Echeverría, que es la que se opuso a Rosas, Claro. ¿sí? Y después, no sé, no se llamaron generación, pero todo lo que es el grupo de Borges, en su momento se dividían como el grupo Florida y el de Boedo, ¿no? En Boedo estaba Arlt, en el de Florida estaba Bioy, Borges, y era como medio...
Hoy sería como el grupo de los chetos contra el grupo de, qué sé yo, sería un poco así. Pero no era tan así porque hay muchos que escriben, de hecho había en ese momento revistas, se leía la revista literaria, eso sí que extraño, digamos, me hubiese gustado que en mi época hubiese revistas literarias como había ahí en el siglo XX, pero fíjate que esa fue una generación que también había así una lectura política. ¿Qué buscaba esa generación? Qué pregunta. Yo creo que, a ver, el grupo de Borges, Bioy, Ocampo, tanto Silvina como Victoria, creo que con Sur buscaron hacer, por un lado, de la literatura argentina una literatura leída por el mundo, ¿no? Y por otro lado, hacer que la literatura del mundo sea leída en Argentina. Entonces, por eso ahí es donde surgen las grandes traducciones, ¿sí? En ese momento. Y después tenés otros grandes autores, digo, como, no sé, Roberto Alt, que buscaron mostrar otras realidades, quizás distintas a las de digo, porque Borges, Bioy y Silvina jugaron mucho con lo que es el fantástico y lo que un poco hizo Alt es traer también lo que es el policial, otro tipo de géneros que se habían olvidado, ¿no? Y hablamos mucho, digamos, o mencionaste muchas veces también el nombre de Borges. Sí. ¿Qué sentís que lo hace tan importante? ¿Por qué sentís que, no sé, su obra llega tanto? Bueno, Borges es lo más grande que hay. Por eso mi perro se llama Borges. Pero, a ver, Borges, creo que lo primero y principal es que él enseña a leer. Un poco, eso lo dijo también Piglia, que es otro gran escritor argentino, que es que Borges en definitiva buscó que los lectores sean paranoicos, ¿no? Esta cosa de estar buscando dónde me está engañando el autor, qué está queriendo decir, ¿no? ¿Viste cuando vos lees un policial y decís, acá descubrieron algo, pero está raro, ¿no? Y es un lector atento, que está activo, que está despierto, y creo que Borges busca eso, ¿no? Y después Borges hizo lo que se llamó la literatura conceptual, ¿no? Que es o filosófica o, no sé, tiene muchos nombres, pero estas ficciones, tanto de la Aleph como de ficciones, son cuentos que por ahí son muy cortos y digamos, en una extensión muy corta de páginas están planteando por ahí solo una pregunta, ¿no? No sé, uno va a las ruinas circulares y la pregunta es ¿qué pasaría si estamos durmiendo, si yo no existo, estamos siendo soñados? Si estamos siendo soñados, digo, dirán todos temas, o no sé, en el caso de la Biblioteca de Babel, ¿qué pasa si el mundo en realidad es un caos, pero un caos que no sabemos si es infinito o no finito? Y muchas otras preguntas, bueno, como yo antes mencionaba, los universos paralelos, que también aparecen, no sé, el jardín de senderos que se bifurcan, que uno dice, pucha, o sea, solo a partir de una pregunta hizo un cuento, ¿no? Y eso me parece que es una genialidad, y después, bueno, los poemas de Borges también son hermosos, quizás no se leen tanto en la escuela, no sé, no se trabajan tanto, pero hay algo muy hermoso en eso, y pensar que el tipo, creo que en los años, digamos, a sus 50, 60 años ya se quedó ciego, entonces que él haya podido escribir tales genialidades incluso de más grande, es muy loable. Y bueno, Borges lo que tiene, volvemos a este tema, es que Borges agarra lo que es la tradición y la da vuelta, digamos, al Martín Fierro te lo mata en un cuento. Sí. Agarra y te hace un cuento sobre la posibilidad de que se reescriba el Quijote igual y que sea mejor, porque en la reescritura, fíjense que ese cuento que es Pierre Menard, autor del Quijote, mira, el primer cuento que di como docente, allá lejos en el 2016, fue Pierre Menard, autor del Quijote. No sé qué estaba pensando porque es complejo, pero fíjense que ese cuento es básicamente, o sea, como un plagio hecho literatura. ¿Y por qué? Porque a partir de ese plagio se puede releer de otro modo hoy, ¿no? Claro. Entonces creo que Borges lo que tiene es que lo hace un gran escritor, digamos, uno de los mejores seguro que ha habido y que habrá, no creo que haya otro igual, es esto, de que se pueda releer, incluso que su literatura se pueda... Es interesante porque hace unos años, perdón, me voy de tema, pero tiene que ver un autor, Cachajian, ¿sí?
dejo decir, pero él escribió un libro que se llamó El Aleph engordado. Él agarró el cuento El Aleph y le agregó palabras y lo hizo novela. ¿Por qué sentís que Borges no escribió nunca una novela? Porque, bueno, él lo decía, o sea, decía, por ejemplo, que 100 años de soledad tenía 50 años de más, ¿no? O sea, hubiese estado bien, en 50 estaba bien. Él siempre bromeaba con esto de, hay una, ahora no me viene la frase, pero hay una frase donde él dice que, ¿para qué, no, grandes novelas cuando se puede decir lo mismo en pocas palabras, ¿no? Creo que fue eso y me parece que, no sé, quizás, o sea, también él quedó ciego, ¿viste? Escribir una novela ciego me parece muy complejo, pero digo, creo que fue una decisión la de escribir cuentos por esto, porque era condensar una idea en pocos párrafos. Pero bueno, fíjate que acá en esto del Aleph engordado es básicamente la idea de Pierre Menard, ¿no? De reescribir algo y hacerlo nuevo, y le metieron un juicio, ¿no? Y Borges, estando vivo, no hubiese hecho eso. Claro. Por lo menos esa es mi opinión, no uno salió. ¿Y por qué sentís que Borges no ganó nunca el premio Nobel? Bueno, ¿Crees que es justo? ¿No? Hay varias hipótesis. Una es que nunca escribió una novela, ¿no? Entonces puede ser que no lo hayan elegido porque nunca escribió una novela. En general, a los que eligen son escritores de novelas. Y otra también se aventura es como una cuestión política, ¿sí? Quizás Borges tampoco era muy, digamos, querido por la academia, entonces sí, se lo merece. La verdad es que se lo merece, podrían hacerlo póstumo. Sí, todavía están a tiempo. Sí, pero bueno, creo que tiene que ver con eso. Si tenés que recomendar un libro para alguien que nunca leyó Borges. Ficciones. ¿Ficciones? Sí, ficciones. ¿Y qué cuento en particular? Ay, Dios. A mí me acuerdo de que me marcó El Milagro Secreto como lectora, como estudiante. Que dije, uff. Pero no, yo, si vos me decís hoy tengo un estudiante y tengo una chance, como este es el momento, esta es la mía, le daría Las Ruinas Circulares y vería Matrix o vería alguna película que plantee, o el Origen, Inception, algo así, que lo haga replantearse el tema del sueño dentro del sueño, porque me parece que es un tema, nunca me olvido de un alumno, vimos este cuento y después hicimos un análisis con Alicia a través del espejo, que también está esta idea del sueño dentro del sueño, y el alumno terminó y me hizo así, ¿viste? Entonces creo que iría por ahí, y me parece que se puede, es un texto que si bien es complejo, se puede llegar a entender. Y también está muy ligado, digamos, bueno, hablabas de las películas, pero también está muy ligado a toda una cuestión filosófica, el existencialismo, más actualidad con, no sé, la teoría de las realidades, las nested realities de Bostrom. ¿Crees que la literatura en cierto sentido siempre está al lado de la filosofía? Sí, en el caso de Borges sí. ¿Y en el caso general se puede distanciar o siempre hay una...? Pasa que también hay literatura que es pasatista. Digo, hay autores que no están buscando eso tampoco. Borges lo estaba buscando, claramente. Nunca hablaba también él de filosofía, opinaba, entonces había una búsqueda ahí. Pero hay libros que no están buscando. Sí me parece que como lectores nosotros podemos, es cierto, si me pongo a pensar, uno puede decir, bueno, a ver, uno puede poner a analizarse el existencialismo en cualquier obra quizás, ¿no? Pero en algunos casos cuando son más complejas y justamente cuando es literatura, porque también otra gran pregunta es ¿qué es literatura y qué no es literatura? ¿Sí? Yo creo que una gran definición de literatura es esa, un poco la que permite que uno entre de diferentes modos, y uno es la filosofía, pero no sé si todos son literatura los que consideramos literatura. ¿Y una ficción por ahí más banal, es literatura? Yo creo que sí. O sea, a ver, me parece que un poco la definición de literatura es esta, que se pueda leer de distintos modos. Y por ahí literatura banal que se puede leer de distintos modos, hay otra que no. Entonces, depende del caso. La que se puede decir, la que no se puede leer. No, exactamente. ¿Y por ejemplo? A ver, no sé, ¿qué consideran banal? Como para hacer... No sé, una novela de un amor veraniego. Algo así. Y ahí pasa que, qué sé yo, a mí me pasaba, bueno, no sé,
esta saga de Crepúsculo, ¿no? Del vampiro y demás, que yo en un momento ya la dejé de leer, pero en su momento cuando era chica, me acuerdo, nos habíamos enganchado un montón con mis amigas. ¿Y cómo la lees ahí filosófica? No sé, digo, claro. complejo. Quizás hoy, en ese momento era joven y por ahí no tenía tanto manejo de filosofía, o quizás hoy la vuelvo a leer y encuentro algo que no. Pero de todos modos, es literatura en el sentido de que hay un lector que la está analizando. Siempre que haya un lector me parece que se vuelve literatura. Igual es polémico. Sí. Podemos estar horas hablando de esto. Digo, es polémico porque depende de la obra. Digamos, fíjate que tampoco no hay una definición de literatura tampoco en la academia, porque tampoco la debería haber, ni tampoco de lengua, ¿sí? O sea, para vos sin lector no hay literatura, No, ¿no? no. Si yo escribo un libro en mi casa y me lo guardo, Y no sé. ¿sería yo el lector ahí? Ah, bueno, eso es interesante. Eso, claro. Ay, qué pregunta más haces. Es casi si el árbol cae en medio del desierto se hace ruido, ¿no? Sí, más o Sí, menos. sí, bueno, pero fíjate, no sé, el diario de Ana Frank. Sí, Mira, un ejemplo claro. Ella en un principio estaba escribiendo el diario para ella, claro. tipo un diario íntimo. Y ahí no era literatura ese diario, en ese momento. Ahora, en el momento en que ella escucha en la radio que va a haber un concurso de escritores holandeses y demás, y ella lo empieza a corregir, se relee para corregirse, para ser leída, ahí se transforma en literatura. Y por ejemplo, las meditaciones de Marco Aurelio, no sé si las conoces, que es el Sí. emperador que escribe en su diario y después se publica póstumo, pero él sin saber ni siquiera que se iba a publicar. Bueno, pero pasa lo mismo con Kafka, porque ahí el que hace a la literatura es el lector, no el autor. ¿No? Kafka también le pasó con un amigo, le dijo, toma, te dejo esto, no lo publiques, y murió y el amigo lo publicó, menos mal. Y es literatura, y Kafka no quería que fuera publicado, por ejemplo, ¿no? Pero sí, qué sé yo, hay mucho de eso también, no sé, Julio César que escribió algunas cuestiones de batalla, por ahí estaba pensando en que sea literario, y en latín se lee como literario, ¿no? A ver, eran súper simples, de hecho se ve, apenas empezás latín empezás con Julio César porque es fácil de leer, de analizar, pero digo, en el momento en que hay un lector que le está dando un sentido, se volvió literatura. Sea que lo hayas escrito para vos solo, pero digamos, si lo escribes solo para vos, no. ¿No? No. En el momento en que te releas, por ahí en 10 años, y decís, che, esto lo quiero releer y corregir ahí, es otra cosa, me parece. Bueno, ¿pasamos a los juegos? Sí. ¿te parece bien? Bueno, a ver. Estoy. El primer juego va a ser muy simple, va a ser una especie de mata-mata. Ok. La idea es que respondas rápido, te vamos a dar 2 nombres de 2 autores y vos tenés que elegir uno o el otro. Ok. Y va quedando. ¿Te parece bien? Ok, sí. ¿Empezamos? Sí, sí, sí. ¿Cervantes o Dante? Dante, ¿Dante o Cortázar? Dante, ¿Dante o Virginia Woolf? Dante, ¿Dante o J.K. Rowling? Dante, ¿Dante o Sábato? Dante. ¿Dante o Borges? Yo creo que este no. Este como mis dos padres. Dante. Después puedo explicar por qué. ¿Dante o Neruda? Dante, ¿Y Dante o García Márquez? Dante. Pero puedo explicar por qué Dante Borges. ¿Podés explicar? Dante, primero que Dante es el inventor del italiano como lo conocemos hoy. O sea, el tipo dijo, o sea, en pocos países, yo solo conozco Italia, pero digo, el dialecto que se habla es por una elección literaria y es por Dante, ¿sí? Eso primero. El tipo fue el que planteó como, basta de latín, escribamos para todos, ¿sí? Eso me parece una cuestión política hermosa, hermosa. Y después, mucho lo que hace Borges, por eso lo elijo a Dante antes que Borges y por eso lo tengo tatuado. Igual eventualmente a Borges seguramente me lo tatúe. Pero digo, Borges hay algo que hace que es muy borgiano, o sea, hay algo que hace Dante que es muy borgiano porque Borges lo toma de Dante. Dante, ¿qué hace? Agarra escritores, personajes políticos y los mete en el libro y los reescribe. Y hace una ficción de realidad. Y Borges después hace lo mismo. Claro. O sea, no estoy diciendo que sea un copión, porque justamente Borges hablamos de que es súper genial, pero digo, Dante lo hizo primero, ¿sí? Así que por eso Dante es mejor, lejos. Bueno, ahora pasamos al segundo, que este es más difícil porque te puedes equivocar. Te vamos a dar 3 nombres Sí. y frases. Ok, Y vos tenés que decir quién la dijo. ok, Los nombres son Borges, García Márquez y Cervantes. ok. Se pueden repetir. Se pueden repetir, claro, no es que van a ser 3 nada más. Ok, Borges, García Márquez y me dijiste... Cervantes. Y Cervantes, listo. ¿Querés arrancar vos? Bueno, arranco.
El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Cervantes. Bien, correcto. Solo aquello que se ha ido es lo que nos pertenece. Solo aquello que se ha ido es el que nos pertenece. Es lo que. Ese chamullo para mí de García Márquez, ¿no? Borges. Borges. Hermoso. Decí otra. La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Uy, ¿este puede ser Borges? ¿No? García Márquez. Ay, García Márquez dijo esto, mirá. Qué difícil, chicos. La historia universal es la de un solo hombre. Borges tiene que haber dicho Bien, esto. correcto. Bien, si no, otro se copió. Ya. Bueno, esta es la última, ¿no? Sí. El amor nunca hizo ningún cobarde. Uf, esto lo puede haber dicho cualquiera. ¿Cervantes dijo eso? Cervantes. Sí, Cervantes. Bueno, aprobaste. Bien. 3 de Sí. 5. Aprobé, Estamos chicos, aprobados. estoy en 6. Bien. Bueno, y por último, Sí. te vamos a decir nombres de libros y tenés que decir una palabra. Ok, Definirlos o por ahí si no te gusta, malísimo, lo que dale, quieras. perfecto, sí, me encantó. Perfecto. Bueno, empiezo. Rayuela. Adolescencia, El extranjero. tremendo. 1984. Uf, qué difícil. Bueno, vamos a decir Ministerio. 100 años de soledad. Quiero decir dos, pero solo por esta me quiero tomar Mejor Final. Fahrenheit 451. Uf, librazo. El Yo sé túnel. que buscan algo mejor que... El túnel. Sobrevalorado. El Aleph o la Aleph. Internet. La Divina Comedia. Todo. Don Quijote. Y Don Quijote, ¿qué te puedo decir? Lector. La Metamorfosis. Eh, Bueno, ahí lo que hablábamos de, perdón, pero explico una cosa, lo que hablábamos de narrar o de escribir, ahí tenés a alguien que está narrando la realidad, no narrar. Y no Claro. la está describiendo, digamos. Está muy bien la metamorfosis. Y Crimen y Castigo. Uf. Crimen y castigo. ¿Femicidio? Trabón pregunta. Bueno, Bueno, terminamos, así Bueno. que muchas gracias por haber venido y espero que les haya gustado a todos. Nos vemos.